Mareo y vértigo. El mareo es un síntoma impreciso que se utiliza para describir diversas sensaciones que incluyen vértigo, sensación de desmayo y pérdida de equilibrio. El vértigo se refiere a una sensación de giros u otro movimiento que puede ser fisiológico, como ocurre durante o después de la rotación sostenida de la cabeza, o bien patológico, por disfunción vestibular. El término sensación de desmayo suele aplicarse a las percepciones previas al síncope, causadas por hipoperfusión cerebral, pero, como los pacientes lo utilizan de manera poco específica, también puede referirse a otros síntomas como desequilibrio o desbalance. Una dificultad para realizar el diagnóstico radica en que los pacientes a menudo tienen problemas para distinguir entre estos síntomas diversos y las palabras que eligen no indican de manera confiable la causa subyacente. Existen diversas causas potenciales del mareo. Las causas vestibulares del mareo, vértigo o desequilibrio, pueden ser secundarias a lesiones periféricas que afectan los laberintos o los nervios vestibulares, o a daños en las vías vestibulares centrales. Estas pueden ser paroxísticas o debidas a un defecto vestibular fijo, unilateral o bilateral. Las lesiones unilaterales agudas causan vértigo por el desequilibrio súbito en las señales vestibulares de ambos lados. Las lesiones bilaterales causan desequilibrio e inestabilidad de la visión cuando la cabeza se mueve, oscilopsia, debido a la pérdida de los reflejos vestibulares normales. El mareo previo al síncope ocurre cuando una arritmia cardíaca, hipotensión ortostática, efectos de fármacos u otra causa conducen a la hipoperfusión cerebral. La duración de estas sensaciones previas al síncope varía. Pueden intensificarse hasta que se produce la pérdida de conciencia, o resolverse antes de la inconsciencia si se corrige la isquemia cerebral. El desmayo y el síncope, que se describen con detalle en el capítulo 18, deben considerarse siempre cuando se evalúan pacientes con episodios breves de mareo asociado con la postura vertical. Otras causas de mareo incluyen el desequilibrio no vestibular y los trastornos de la marcha, por ejemplo, pérdida de propiocepción secundaria a neuropatía sensitiva, parkinsonismo, y la ansiedad. Durante la valoración de los pacientes con mareo, los aspectos que deben considerarse son: 1. Es peligroso, por ejemplo, arritmia, isquemia cerebral transitoria / apoplejía. 2. Es vestibular. Y 3. Si es vestibular, es periférico o central. La anamnesis y la exploración cuidadosas a menudo aportan información suficiente para responder a estas preguntas y determinar si se necesitan otros estudios o la referencia a un especialista. Estudio del paciente. Mareo. Anamnesis. Cuando un paciente presenta mareo, el primer paso es describir con mayor precisión la naturaleza del síntoma. En caso de trastornos vestibulares, los síntomas físicos dependen de si la lesión es unilateral o bilateral, y de si es aguda o crónica y progresiva. El vértigo, una ilusión de movimiento propio o del entorno, implica asimetría de las señales vestibulares de ambos laberintos o de sus vías centrales y casi siempre es agudo. La hipofunción vestibular bilateral simétrica causa desequilibrio, pero no vértigo. Debido a la ambigüedad de las descripciones que hacen los pacientes de sus síntomas, el diagnóstico basado solo en las características del síntoma casi nunca es confiable. Por tanto, el interrogatorio debe enfocarse en otras características, como si este fue el primer episodio, la duración del mismo y cualquier episodio anterior, factores desencadenantes y síntomas concomitantes. El mareo puede dividirse en episodios que duran segundos, minutos, horas o días. Las causas frecuentes del mareo breve, segundos, incluyen vértigo posicional paroxístico benigno e hipotensión ortostática, los cuales suelen desencadenarse por cambios en la posición de la cabeza y el cuerpo. Los ataques de vértigo migrañoso y la enfermedad de Meniere con frecuencia duran horas. Cuando los episodios tienen una duración intermedia, minutos, debe considerarse una isquemia cerebral transitoria de la circulación posterior, aunque estos episodios también podrían ser resultado de migraña, jaqueca, y otras causas. Los síntomas que acompañan al vértigo pueden ayudar a distinguir las lesiones vestibulares periféricas de las causas centrales. La hipoacusia unilateral y otros síntomas aurales, dolor óptico, sensación de presión o plenitud, casi siempre apuntan a una causa periférica.
Como las vías auditivas pronto se vuelven bilaterales al entrar al tronco del encéfalo, es improbable que las lesiones centrales causen hipoacusia unilateral, a menos que la lesión sea cercana a la zona de entrada de la raíz del nervio auditivo. Los síntomas como diplopía, entumecimiento y ataxia de extremidades sugieren una lesión del tronco del encéfalo o del cerebelo. Exploración. Dado que el mareo y la pérdida de equilibrio pueden ser manifestaciones de diversos trastornos del sistema nervioso, el examen neurológico es fundamental en la valoración de estos pacientes. Se debe prestar especial atención a la evaluación de los movimientos oculares, la función vestibular y el oído. Es importante observar la amplitud de los movimientos oculares y su simetría en ambos ojos. Los trastornos periféricos del movimiento ocular, por ejemplo, neuropatías craneales o debilidad de los músculos extraoculares, casi siempre son no conjugados, diferentes en ambos ojos. Es necesario evaluar el seguimiento, capacidad para seguir un objetivo que se mueve despacio, y las sacadas oculares, capacidad para mirar de forma alternada y precisa dos objetivos distintos. La deficiencia en el seguimiento o la inexactitud de las sacadas oculares, dismetría, casi siempre indica una anomalía central, frecuentemente en el cerebelo. La alineación de los ojos puede verificarse con una prueba de oclusión. Mientras el paciente fija la vista en un objeto, se cubren los ojos de manera alternada para buscar movimientos sacádicos correctivos. Una mala alineación vertical puede indicar una lesión en el tallo encefálico o en el cerebelo. Por último, hay que buscar nistagmo espontáneo, un movimiento ocular involuntario de un lado a otro. El tipo más frecuente de nistagmo es el nistagmo de sacudida, en el que un desplazamiento lento, fase lenta, en un sentido se alterna con un movimiento ocular rápido, fase rápida, en sentido contrario, que restablece la posición de los ojos en la órbita. Excepto en el caso de vestibulopatía aguda, por ejemplo, neuritis vestibular, si el nistagmo en posición primaria es fácilmente visible a la luz, es probable que la causa sea central. Dos formas de nistagmo que son características de lesiones en las vías cerebelares son el nistagmo vertical con fase rápida descendente, nistagmo descendente, y el nistagmo horizontal que cambia de dirección con la mirada, nistagmo inducido por la mirada. En contraste, las lesiones periféricas casi siempre causan nistagmo horizontal unidireccional. El uso de gafas de Fresnel, gafas de protección con iluminación propia y lentes convexas que producen visión borrosa en el paciente, pero permiten que el médico vea los ojos con gran magnificación, puede ayudar a detectar el nistagmo vestibular periférico, ya que reducen la capacidad del paciente para utilizar la fijación visual y así suprimir el nistagmo. El cuadro 19.1 esboza los signos clave que ayudan a distinguir entre las causas periféricas y las centrales del vértigo. La prueba más útil para evaluar la función vestibular periférica es la prueba del impulso cefálico, en la que se valora el reflejo vestíbulo ocular con giros rápidos de pequeña amplitud de la cabeza, cercanos a 20 grados. Mientras el paciente fija la vista en un objetivo, se gira la cabeza hacia la izquierda o la derecha. Si el reflejo vestíbulo ocular es deficiente, la rotación va seguida de un movimiento ocular de recuperación en sentido contrario, por ejemplo, movimiento ocular izquierdo después de rotación hacia la derecha. La prueba del impulso cefálico permite identificar la hipofunción vestibular unilateral, movimientos oculares de recuperación después de la rotación hacia el lado débil, y bilateral, movimientos oculares de recuperación después de la rotación en ambos sentidos. Todos los pacientes con mareo episódico, especialmente si se produce por el cambio de posición, deben ser evaluados con la maniobra de Dick-Salpike. El paciente comienza sentado con la cabeza girada 45 grados. Mientras el examinador sostiene la parte posterior de la cabeza, se baja suavemente al paciente hasta la posición en decúbito con la cabeza extendida hacia atrás unos 20 grados, observando si se presenta nistagmo. El vértigo posicional paroxístico benigno del conducto semicircular posterior puede diagnosticarse de manera confiable si se observa nistagmo transitorio con torsión ascendente. Si no se observa nistagmo después de 15 a 20 segundos, el paciente se reincorpora a la posición sentada y se repite el procedimiento con la cabeza girada hacia el lado contrario. Nuevamente, las gafas de Fresnel mejoran la sensibilidad de la prueba. La agudeza visual dinámica es una prueba funcional que ayuda a evaluar la función vestibular.
La agudeza visual se mide con la cabeza inmóvil y mientras el examinador gira la cabeza del paciente de un lado a otro, cerca de 1 a 2 hercios. Un descenso de la agudeza visual mayor a una línea en la carta de vista cercana o en la carta de Snellen durante el movimiento de la cabeza es anormal e indica disfunción vestibular. Pruebas auxiliares. Las pruebas auxiliares se seleccionan en función de los datos obtenidos en la anamnesis y la exploración. Se debe realizar una audiometría siempre que se sospeche un trastorno vestibular. La hipoacusia neurosensorial unilateral apoya el diagnóstico de un trastorno periférico, por ejemplo, schwannoma vestibular. La hipoacusia con predominio en las bajas frecuencias es característica de la enfermedad de Meniere. La electronistagmografía o videonistagmografía incluyen el registro del nistagmo espontáneo, si lo hay, y la medición del nistagmo postural. La prueba calórica evalúa las respuestas de los conductos semicirculares horizontales. La mejor batería de pruebas a menudo incluye el registro de movimientos oculares y la búsqueda para evaluar la función motora ocular central. Las neuroimágenes son importantes si se sospecha un trastorno vestibular central. Además, en pacientes con hipoacusia o hipofunción vestibular unilateral inexplicables, se debe obtener una imagen por resonancia magnética de los conductos auditivos internos, que incluya la administración de gadolinio, para descartar un schwannoma. Diagnóstico diferencial y tratamiento. El tratamiento de los síntomas vestibulares depende del diagnóstico. El tratamiento exclusivo del mareo con fármacos supresores vestibulares casi nunca es útil e incluso podría agravar los síntomas y prolongar la recuperación. A continuación, se describen el diagnóstico y tratamiento específicos para los trastornos vestibulares más frecuentes. Vértigo agudo prolongado, neuritis vestibular. Una lesión vestibular aguda causa vértigo constante, náuseas, vómitos, oscilopsia, movimiento de la escena visual, y pérdida del equilibrio. Estos síntomas se deben a la asimetría súbita de las señales de los dos laberintos o sus conexiones centrales, lo que provoca una sensación continua de giro de la cabeza. A diferencia del vértigo posicional paroxístico benigno, el vértigo persiste incluso cuando la cabeza no se mueve. Cuando un paciente presenta un síndrome vestibular agudo, la pregunta más importante es si la lesión es central, por ejemplo, infarto o hemorragia en el cerebelo o en el tronco del encéfalo, que podría poner en peligro la vida, o periférica, afectando al nervio vestibular o al laberinto, neuritis vestibular. Debe prestarse atención a cualquier síntoma o signo que indique una disfunción central, diplopía, debilidad o entumecimiento, disartría. El patrón del nistagmo espontáneo, si existe, podría ser útil. Cuadro 19.1. Si la prueba del impulso cefálico es normal, es improbable una lesión vestibular periférica. Sin embargo, no siempre es posible descartar con certeza una lesión central basándose solo en los síntomas y la exploración. Por tanto, los pacientes ancianos con factores de riesgo cardiovascular que presentan un síndrome vestibular agudo casi siempre deben ser evaluados por la posibilidad de apoplejía, incluso cuando no hay signos específicos que indiquen una lesión central. La mayoría de las personas con neuritis vestibular se recupera de forma espontánea, pero los glucocorticoides pueden mejorar el resultado si se administran en los 3 días siguientes al inicio de los síntomas. Los fármacos antivirales no han demostrado beneficio, a menos que haya evidencia de herpes zooxerótico, síndrome de Ramsay-Hunt. Los fármacos supresores vestibulares pueden reducir los síntomas agudos, pero deben evitarse después de los primeros días, ya que podrían impedir la compensación central y la recuperación. Debe alentarse a los pacientes a reanudar su nivel normal de actividad tan pronto como sea posible. La terapia de rehabilitación vestibular dirigida podría acelerar la mejoría. Vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo posicional paroxístico benigno es una causa frecuente de vértigo recurrente. Los episodios son cortos, menos de 1 minuto, casi siempre de 15 a 20 segundos, y siempre se producen por cambios en la posición de la cabeza con respecto a la gravedad, como al acostarse, rodar en la cama, levantarse de la posición en decúbito y extender la cabeza para mirar hacia arriba. Los ataques se deben a las otoconías que flotan de manera libre, cristales de carbonato de calcio, porque se desprendieron de la mácula utricular y se desplazaron a uno de los conductos semicirculares, casi siempre el posterior.
Cuando la posición de la cabeza cambia, la gravedad hace que las otoconías se muevan dentro del conducto, lo que causa vértigo y nistagmo. En el vértigo posicional paroxístico benigno del conducto posterior, el sentido del nistagmo es hacia arriba y con torsión, los polos superiores de los ojos se mueven hacia el oído afectado. Es menos frecuente que las otoconías entren al conducto horizontal, lo que produce nistagmo horizontal cuando el paciente está en decúbito lateral, de ambos lados. La afectación del conducto superior, también llamado anterior, es rara. El vértigo posicional paroxístico benigno se trata con maniobras de reposicionamiento en las que se aprovecha la gravedad para extraer las otoconías del conducto semicircular. Para el vértigo posicional paroxístico benigno del conducto posterior, el procedimiento más habitual es la maniobra de Play, figura 19.1. Para los casos más resistentes de vértigo posicional paroxístico benigno, puede enseñarse a los pacientes una variante de esta maniobra que pueden realizar solos en casa. Existe una demostración de la maniobra de Play disponible en línea. Migraña vestibular. La migraña vestibular es una causa muy frecuente, pero poco diagnosticada, de vértigo episódico. En ocasiones, el vértigo precede a la cefalea migrañosa típica, pero es más frecuente que ocurra sin cefalea o con cefalea leve. Algunos pacientes que han tenido cefaleas migrañosas frecuentes en el pasado se presentan más tarde con migraña vestibular como problema principal. La duración del vértigo puede variar de minutos a horas, y algunos pacientes también experimentan periodos más prolongados de desequilibrio, días a semanas. La sensibilidad al movimiento y al movimiento visual, por ejemplo, películas, es común en los pacientes con migraña vestibular. Incluso en ausencia de cefalea, puede haber otros rasgos de migraña, como fotofobia, fonofobia o un aura visual. Aunque en general no hay datos de estudios con grupo testigo, la migraña vestibular casi siempre se trata con fármacos empleados en la profilaxis de las cefaleas migrañosas, capítulo 422. Los antieméticos pueden ayudar a aliviar los síntomas durante una crisis. Enfermedad de Meniere. Las crisis de la enfermedad de Meniere consisten en vértigo, hipoacusia y dolor, presión o sensación de plenitud en el oído afectado. La hipoacusia de baja frecuencia y los síntomas aurales son claves para distinguir la enfermedad de Meniere de otras vestibulopatías periféricas y de migraña vestibular. La audiometría durante la crisis muestra una hipoacusia asimétrica a las bajas frecuencias, característica. La audición a menudo mejora entre las crisis, aunque al final puede haber hipoacusia permanente. Se cree que la enfermedad se debe al exceso de líquido, endolinfa, en el oído interno, de ahí el término hidropesía endolinfática. Los pacientes con sospecha de este diagnóstico deben ser referidos a un otorrinolaringólogo para una valoración complementaria. Los diuréticos y la restricción de sodio son las medidas terapéuticas iniciales. Si las crisis persisten, las inyecciones de gentamicina en el oído medio son la segunda línea habitual de tratamiento. Las opciones quirúrgicas no ablativas incluyen descompresión y derivación del saco endolinfático. Raramente son necesarios los procedimientos ablativos completos, sección del nervio vestibular, laberintectomía. Eschoanoma vestibular. Los eschoanomas vestibulares, a veces llamados neuromas acústicos, y otros tumores del ángulo cerebelopontino, causan pérdida auditiva sensorio-neural unilateral de progresión lenta e hipofunción vestibular. Por lo general, estos pacientes no tienen vértigo, ya que la deficiencia vestibular gradual se compensa en regiones centrales conforme se desarrolla. Con frecuencia, el diagnóstico no se establece hasta que se percibe una hipoacusia significativa. El examen vestibular muestra una respuesta deficiente a la prueba del impulso cefálico cuando la cabeza se gira hacia el lado afectado, pero el nistagmo no será prominente. Como se indicó antes, los pacientes con hipoacusia sensorio-neural o hipofunción vestibular unilateral sin explicación requieren imágenes de resonancia magnética de los conductos auditivos internos para buscar un eschoanoma. Hipofunción vestibular bilateral. Los pacientes con pérdida bilateral de la función vestibular tampoco suelen tener vértigo, ya que la función vestibular se pierde en ambos lados al mismo tiempo, por lo que no hay asimetría en las señales vestibulares.
Los síntomas incluyen pérdida de equilibrio, sobre todo en la oscuridad, cuando las señales vestibulares son más importantes, y oscilopsia durante los movimientos de la cabeza, como cuando se camina o se viaja en automóvil. La hipofunción vestibular bilateral puede ser 1. Idiopática y progresiva. 2. Parte de un trastorno neurodegenerativo, o 3. Iatrogena, por ototoxicidad farmacológica, más a menudo gentamicina u otros aminoglucósidos. Otras causas incluyen schwannomas vestibulares bilaterales, neurofibromatosis tipo 2, enfermedad autoinmunitaria, siderosis superficial, e infección o tumores meníngeos. También puede ocurrir en pacientes con polineuropatía periférica. En estas personas, tanto la pérdida vestibular como la propiocepción alterada contribuyen al equilibrio precario. Por último, los procesos unilaterales, como neuritis vestibular y enfermedad de Meniere, pueden afectar un oído después del otro, lo que causa vestibulopatía bilateral. Los signos de la exploración incluyen disminución de la agudeza visual dinámica, véase antes, por la pérdida de la visión estable durante el movimiento de la cabeza, respuestas anormales al impulso cefálico en ambos sentidos y signo de Romberg. Las respuestas a las pruebas calóricas están reducidas. Los sujetos con hipofunción vestibular bilateral deben ser referidos para terapia de rehabilitación vestibular. No deben administrarse fármacos supresores vestibulares, ya que aumentan el desequilibrio. La valoración del neurólogo es importante, no solo para confirmar el diagnóstico, sino también para considerar cualquier otra anomalía neurológica que pudiera aclarar la etiología. Trastornos vestibulares centrales. Las lesiones centrales que causan vértigo casi siempre afectan las vías vestibulares en el tronco del encéfalo o el cerebelo. Puede tratarse de lesiones discretas, como una apoplejía isquémica o hemorrágica, capítulos 419 a 421, desmielinización, capítulo 436, o tumores, capítulo 86, aunque también pueden deberse a trastornos neurodegenerativos que afectan al vestíbulo y cerebelo, capítulos 423 a 426. La degeneración cerebelosa subaguda puede ser resultado de procesos inmunitarios, incluidos paraneoplásicos, capítulos 90 y 431. El cuadro 19.1 muestra aspectos importantes de la anamnesis y la exploración que ayudan a identificar los trastornos vestibulares centrales. El vértigo central agudo es una urgencia médica por la posibilidad de una apoplejía o hemorragia que ponga en peligro la vida. En todos los pacientes con sospecha de trastornos vestibulares centrales debe obtenerse una imagen de resonancia magnética cerebral, y el paciente debe ser referido para una valoración neurológica completa. Mareo psicosomático y funcional. Los factores psicológicos tienen una función importante en el mareo crónico. En primer lugar, el mareo puede ser una manifestación somática de un trastorno psiquiátrico, como depresión mayor, ansiedad o trastorno por pánico, capítulo 442. En segundo lugar, los pacientes pueden desarrollar ansiedad y síntomas autonómicos como consecuencia o comorbilidad concurrente de un trastorno vestibular independiente. Una forma particular de este cuadro se ha denominado vértigo postural fóbico, vértigo psicofisiológico o mareo subjetivo crónico, pero ahora se conoce como mareo postural perceptual persistente. Estos pacientes presentan una sensación crónica, 3 meses o más, de mareo fluctuante y desequilibrio que está presente en reposo, pero se agrava al ponerse de pie. Hay una mayor sensibilidad al movimiento de uno mismo y al movimiento visual, por ejemplo, ver películas, y una intensificación particular de los síntomas cuando el sujeto se desplaza por ambientes visuales complejos, como los supermercados. Aunque puede existir el antecedente de un trastorno vestibular agudo, por ejemplo, neuritis vestibular, la exploración neurotológica y las pruebas vestibulares son normales o indican una deficiencia vestibular compensada, lo que demuestra que el mareo subjetivo continuo no puede explicarse por un trastorno vestibular primario. Los trastornos de ansiedad son frecuentes en pacientes con mareo crónico y contribuyen significativamente a la morbilidad. Las estrategias terapéuticas para el mareo postural perceptual persistente incluyen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, psicoterapia cognitiva conductual y rehabilitación vestibular. Por lo general, deben evitarse los supresores vestibulares.
Tratamiento. Vértigo. El cuadro 19.2 presenta una lista de los fármacos de uso frecuente para suprimir el vértigo. Como se indicó, estos medicamentos deben reservarse para el control del vértigo activo por periodos cortos, como durante los primeros días de la neuritis vestibular aguda, o para crisis agudas de enfermedad de Meniere. Son menos útiles en el mareo crónico y, como se mencionó antes, pueden retrasar la compensación central. Una excepción es que las benzodiazepinas pueden atenuar el mareo psicosomático y la ansiedad relacionada, aunque casi siempre son preferibles los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en esos casos. La terapia de rehabilitación vestibular estimula los procesos de adaptación central que compensan la pérdida vestibular y también ayudan a habituar la sensibilidad al movimiento y otros síntomas de mareo psicosomático. La estrategia general es utilizar una serie graduada de ejercicios que exigen una estabilización progresiva de la mirada y del equilibrio.